Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. Izquierdas o derechas, gobierno u oposición, el Parlamento o la calle. Pareciera ser que el presente de nuestro país está envuelto en polarización y, a su vez, empezamos a ver más que nunca el necesario rol del diálogo para forjar un país inclusivo y justo más allá de las diferencias. Soy Carmen Villa, estoy con Sofía Verdet y esto es Café con Fe. Bienvenidos todos queridos auditores, bienvenida Calen. Hoy día tenemos a dos tremendos invitados, Mariana Elwin, ex ministra de Educación, y Pablo Valderrama, de Idea País. Antes de que ya empecemos esta conversación, como todos los miércoles, queremos recordarles que durante todo el mes de María, la Radio María quiere ser la voz que Chile necesita hoy, la voz de la esperanza, la voz de compañía y de fe. Por esto necesitamos de tu ayuda. Hazte socio colaborador permanente llamando al 22-869-3222 o en la página web radiomaria.cl. Voy a repetir el número 22-869-3222 o ingresa a la página web radiomaria.cl para que se hagan socio colaborador permanente y juntos seamos la voz que Chile necesita hoy. Bienvenido entonces Mariana y Pablo a este Café con Fe. Mucho gusto por la invitación. Además, quisiera decir que Radio María fue una compañía permanente de una tía mía muy querida, hermana de mi papá, que murió este año a los 97 años y que estaba ciega hace años. Entonces uno llegaba a su casa y ella siempre está Radio María, así que le tengo afecto a Radio María. Wow, estamos haciendo una revista por los 25 años, no sé si puedo decir este tremendo spoiler de Radio María, pero hay muchos testimonios muy bonitos como los que cuentan Mariana, de personas que, no sé, que se fueron al encuentro del Padre escuchando la Radio María, es impresionante, así que gracias por compartir eso. Sí. Sí, gracias, y también gracias a todos los oyentes que hacen posible que sigan la transmisión de Radio María y de toda la variedad de programas que ofrece. Bueno, el tema de hoy es como decíamos al inicio, la polarización política y el diálogo, y pues como ustedes saben, amables auditores, nosotros hemos querido extender la encíclica más reciente del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y poder desglosarla porque la encontramos muy rica, muy actual, y creemos que podemos dedicar muchos programas a esta encíclica y a estos escritos. Vemos que ahí Mariana la tiene consigo, ya le llegó la edición de la Pastoral UC. Entonces, ¿qué tal si empezamos con Mariana, que hemos visto que ya la tiene, la he leído, la he subrayado, preguntándole sobre este tema de la polarización política que toca el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti? Mariana, usted que viene también del mundo de la política, del sector público, ¿por qué cree que aquí en Chile hemos llegado a estar tan polarizados políticamente? Bueno, dicen que mal de muchos es consuelo de tontos, pero la verdad es que el fenómeno de la polarización en el mundo globalizado hoy día es un fenómeno que está muy vigente. O sea, miremos lo que acaba de ser, por ejemplo, la elección de presidente en Estados Unidos, un país dividido por la mitad, con gente muy fanática de lado y lado, en los extremos fundamentalmente, con un presidente que no era capaz de reconocer su derrota, y una sociedad profundamente dañada. O sea, muy interesante, por ejemplo, haber oído al nuevo presidente, a Joe Biden, y también a la vicepresidenta Kamala Harris. Los dos hablaron de curar heridas, de sanar heridas en la nación. Y yo creo que nosotros estamos viviendo, somos parte de ese fenómeno. En Europa hay una división profunda, en países como Inglaterra, España. En España la gente se trata muy mal hoy día. Está esta división y esta politización que no es tan ideológica.
aunque también tiene un componente ideológico, pero es como, yo creo que ha aprendido mucho el individualismo en la sociedad, ha requebrajado el sentido más comunitario. Pienso que las redes sociales generan una influencia enorme porque ahí está el resumidero de la polarización, ahí están los más fanáticos de todo, los que insultan, y el mundo político cree que la opinión pública es igual a las redes sociales y se equivoca, porque la opinión pública está en Chile, está pidiendo acuerdos, está pidiendo respeto, está pidiendo que no haya más violencia, quiere un cauce institucional para resolver nuestros problemas, pero el mundo de la política está tremendamente confrontado y sin capacidad de esos acuerdos necesarios para tener una convivencia democrática sana. Como decíamos al comienzo, muchas gracias Mariana. Estamos con Pablo Valderrama, él es de Idea País. Antes de preguntarle algo, me gustaría que él conversara y contara a Radio María qué es Idea País, y ya después de entrar a la conversación ya hablemos del rol de los cristianos como en la esfera pública, en todos los cristianos tenemos algo que decir y cómo es su rol en esta polarización. No, muchas gracias, perdón si tengo mucho ruido, me avisan si hay mucho ruido, lo que pasa es que está pasando el camión de basura acá al lado y están instalando una cosa en mi casa, así que está muy doméstico esto, pero... Los desafíos de trasladar los estudios de Radio María a la casa. Pero bien, Pablo, adelante. Nos saludo, muchas gracias por la invitación, también a Mariana, que ya hemos compartido en algunos paneles y hemos conversado. Bueno, Idea País es un centro de estudios de inspiración social cristiana, lo que significa que toma como principal o una de las principales fuentes de inspiración la doctrina social de la Iglesia. Tratamos de ser coherentes con lo que es nuestra interpretación de la doctrina social de la Iglesia, y nos dedicamos a dos cosas. Por una parte, a la formación de gente joven, a gente que está en el colegio, pero principalmente en la universidad. Entregamos herramientas conceptuales y prácticas para entender algunos de los desafíos políticos y sociales que estamos viviendo hoy. Y además, como centro de estudio, tenemos un área de políticas públicas que lo que busca es entrar en la discusión pública con estos principios, pero a través de propuestas concretas y con algunos problemas sociales que son relevantes para nosotros. Sobre el tema de la polarización, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Mariana. Para agregar algo, yo diría que tengo la sensación que la dimensión ideológica de la polarización es algo más bien artificial que tan real, o si lo planteo de otra manera, es algo que se siente mucho, a veces es provocado a propósito, pero no es tan real. Y acá quiero dar un ejemplo muy concreto. Me ha tocado estar en diversos paneles hace poco con Javiera Parada. Javiera Parada, que no sé si sigue militando en Revolución Democrática, pero alguien que renunció a Revolución Democrática, pero ella dice que sigue en el Frente Amplio. Creo que esa es la fórmula. En fin, con Javiera Parada probablemente en el esquema político estamos lejos, digamos, entendemos muchas cosas de manera distinta, pero con gente como Javiera Parada lo que he descubierto es que tenemos muchos más puntos en común, no solamente porque tenemos la disposición a dialogar, sino también porque muchas veces la polarización se produce porque no somos conscientes de que la palabra que está diciendo o el concepto que invoca de la persona con la que converso es una etiqueta que suena distinto, pero en lo concreto no es tan distinto. Entonces, por ejemplo, yo hablaba de un Estado subsidiario, estaba conversando con Javiera en un seminario, y ella hablaba de Estado de bienestar, pero cuando empezamos a definir lo que cada uno entendía por el concepto que estaba presentando, no estábamos tan lejos. Obviamente hay diferencias, y eso no quiero negarlo. Entonces, ¿por qué traigo ese ejemplo concreto? Porque creo que esta polarización, en la dimensión al menos ideológica, tiene puede ser real, digamos, pero tiene una parte también de apariencia, que es aparente, y por lo tanto muchas veces tal vez nos quedamos con esa partecita y olvidamos lo que tenemos en común, digamos. Yo creo que el proceso constituyente que estamos a puertas de enfrentar ya con la convención, bueno, una tremenda oportunidad para volver a esos puentes de diálogo, a estar dispuestos a conversar y no tenerle miedo también a la diferencia. Agrego algo respecto, para darle la palabra a Mariana, respecto a lo que me preguntaban sobre el rol de los cristianos. No puedo dejar de decir o invitar a leer el intercambio de cartas que ha existido entre Ignacio Walker, a propósito del libro que Cristianos sin Cristiandad, creo que se llama, no estoy seguro, sí, con el rector Carlos Peña al respecto, digamos. Y ahí Carlos Peña
curiosamente ha defendido la posición que a mí más me representa, digamos, que es que el cristiano, el católico, está en una permanente tensión entre que, por una parte, es depositario, o él creemos, que tenemos una verdad que es revelada, que básicamente Cristo en la cruz, pero que convive en una sociedad que es esencialmente plural, digamos. Entonces, ¿cuál es el rol del cristiano simplemente para deslizar una idea? Es, al mismo tiempo que busca participar de una sociedad plural y, por tanto, entenderse con quienes piensan distinto, también debe ser alguien que no renuncia a lo que él cree a lo que creemos legítimamente y con apertura al diálogo, que es la verdad revelada, que es básicamente la locura de Cristo en la cruz, digamos. Entonces, eso me parece que es una tensión que un católico, así como primera línea, tiene que saber manejar. Bueno, yo tengo una visión distinta, ¿eh? Tengo la visión de, o sea, creo que efectivamente esa es una gran tensión, pero también a mí me hace mucho sentido, o sea, los cristianos tenemos el deber de iluminar el mundo con nuestra fe, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, pero el meollo de nuestra fe tiene que ver con la comprensión del otro, tiene que ver con la comprensión de la humanidad y su complejidad. Yo creo que el Papa lo dice bien, muy bien en Fratelli Tutti. Y no basta tener convicciones ni creencias, sino que eso tiene que dialogar con la realidad. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, legislar en tiempos en que la Iglesia se oponía completamente a la ley de divorcio. Me tocó legislar cuando la Iglesia también se oponía a la igualdad de los hijos ante la ley. Ustedes comprenderán que un hijo nacido fuera del matrimonio no tiene por qué no tener igualdad ante la ley que un hijo nacido dentro del matrimonio. Pero la Iglesia se oponía a eso. O sea, la Iglesia también ha ido variando. Y ahí tú dices, y para mí fue muy importante, pero muy importante, la participación de Monseñor Isern. Él está muy viejito ya, y él era obispo en Chiloé. Y él en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se tocó este tema de qué hacíamos los cristianos. Y entonces él dijo, miren, hay distintas maneras en que uno expresa su fe. Hay una opción testimonial, y yo doy testimonio de mi fe sin claudicar de ella, pero también hay una opción que es la búsqueda del mejor bien posible en el momento determinado. Entonces, ¿qué era mejor en ese momento? Decir, yo creo en el matrimonio indisoluble, sí, yo creo en eso. Nosotros logramos, por ejemplo, que la ley mantuviera que el matrimonio es indisoluble, aunque permita el divorcio. Puede ser una contradicción, pero como signo es un signo potente. Pero esa es mi fe. Pero ¿qué hago yo con las familias que en ese tiempo se divorciaban con un acuerdo privado, y eso solo lo hacían los ricos a cambio de plata? ¿Y qué hago con las familias que estaban destruidas y que no tenían ninguna protección de la ley porque no existía la ley de divorcio? Entonces, de verdad que uno tiene que... para mí, la esencia del cristianismo es este diálogo de nuestra fe con la realidad. Y en ese diálogo uno tiene que ir buscando respuestas sobre la base de la comprensión. No basta con tener convicciones, hay que comprender la realidad y comprender al otro. Y yo, por lo menos, me defino muy desde esa perspectiva. Y siento que es válida la otra también. O sea, yo respeto al que dice, mira, matrimonio indisoluble y las leyes no, lo respeto, es su visión. Pero cuando uno es legislador y tiene que buscar problemas de la sociedad, resolverlo, tiene que hacer ese diálogo, y creo que ese diálogo no es dejarse llevar por la realidad, y tampoco solo los principios me iluminan, es un diálogo.
Y el diálogo es lo único que a mí me parece que permite encontrarse a los seres humanos y que permite que no exista esta confrontación. Sí, interesante, Mariana, porque es un desafío pensar, pues, mantener los principios cristianos, pero también ver cuál es la realidad y ver que también, pues, efectivamente hay muchas familias y muchas parejas que les es imposible seguir llevando a cabo, pues, su matrimonio por razones muy diversas que a veces se les escapan de las manos. De hecho, eso lo tiene en cuenta el Papa Francisco, lo habla también muy claro en la Amoris Laetitia, una exhortación apostólica publicada hace 4 años, en la que habla mucho del matrimonio, de lo hermoso que es, pero también de lo desafiante que es en nuestros tiempos. Pablo, yo quería preguntarte cómo, bueno, y siguiendo en la línea de esto que nos comparte Mariana, que de verdad es un desafío, sobre todo en este siglo XXI, cómo poder dialogar, digamos, con estas nuevas realidades sin perder de vista los pilares de la fe, que también, pues, es importante uno ser fiel a sus principios, pero a la vez abrirse a los desafíos que están ahí, que no van a dejar de estar porque uno no, digamos, esté de acuerdo con ellos. ¿Cómo hacer para crear esta armonía? Bueno, ahí yo creo que no es cierta la discrepancia con Mariana, precisamente porque yo lo que dice, al menos una parte de eso me interpreta, y que tiene que ver con tu pregunta, Carmen, que es, en el fondo, ¿qué hizo Jesús, digamos? Jesús vino a la tierra, digamos, y no fue predicando, digamos, con la dureza de la verdad, es decir, como con una verdad que no es, digamos, caritativa o misericordiosa, sino que es una verdad que dialoga con la realidad y que lejos de espantar o excluir, lo que hace es invitar, digamos. Entonces, por eso yo creo que estamos en línea, y por lo tanto la pregunta para el católico entonces es, ¿cómo logra hacer eso, digamos? ¿Cómo uno puede imitar a Cristo en ese sentido? Y yo creo que es muy importante tener a la vista, y lo decía Mariana, que es que el decir la verdad o tener convicciones, como lo quiera poner, siempre tiene que estar en un sano equilibrio o en un bonito diálogo con que esa verdad sea convocante, digamos. Y yo creo que Jesús hizo eso, y por lo tanto, efectivamente, o por lo menos yo no me siento representado por el que dice, en fin, el matrimonio indisoluble, bueno, y no se discute más, digamos, al contrario, de hecho, porque la realidad social es complejísima, digamos, y por lo tanto la tarea del católico, una primera, para responder la pregunta, Carmen, es cómo esta verdad se acomoda a la realidad actual, no en el sentido de que deja de ser verdad, sino que se presenta de la manera en que es convocante. Y eso a mí me parece, o misericordioso, como podría usar otras palabras. Y también es importante distinguir cosas. Hay algunas cosas sobre las cuales la Iglesia se pronuncia, que están en su catecismo, sobre las cuales el católico obviamente puede actuar en conciencia, pero no es en conciencia psicológica, digamos, no es lo que yo en absoluto creo o sea, yo en mi soledad, digamos, pienso que es lo correcto, sino en concordancia con las enseñanzas sociales de la Iglesia. Y ahí hay cosas que uno puede distinguir. Por ejemplo, la distinción entre hijos legítimos o naturales, etc. A mí me parece que eso no es algo fundamental del pensamiento católico, si es que en esa oportunidad la Iglesia se pronunció en contra, digamos. La indisolubilidad del matrimonio. ¿Es algo esencial? Bueno, ahí pareciera que sí. Entonces, por eso uno tiene que distinguir las cosas que son, si se quiere, están más cerca de un dogma de las que no lo son. ¿Y qué hacer? Ahora sí respondo de lleno a la pregunta, Carmen. Esto suena como si fuera, como estuviera evangelizando acá, no quiero hacerlo, digamos, pero bueno, amar apasionadamente al mundo, digamos. ¿Cómo hacer que el católico entre en contacto con la realidad sin abandonar su identidad o su fe? Bueno, probablemente la respuesta está deslizada o tal vez dicha explícitamente en Fratelli Tutti, digamos. La invitación de entender a los otros como hermanos, en el sentido estricto de la palabra. No en el sentido así como una poesía romántica, digamos, sino como en sentido estricto, es decir, que logro identificarme con el que está al lado de tal manera que lo entiendo como mi hermano o mi hermana. Yo creo que la única manera de abordar correctamente nuestra fe es bajo esa concepción, porque a nuestros hermanos o hermanas, cuando nos acercamos a ellos, lo hacemos siempre queriendo el bien de ellos en sí mismo. Y por lo tanto, la interacción que tiene el católico con alguien que lo entiende como hermano es siempre buscando el bien de esa persona. Y me parece que eso que lo hizo acá y parece muy fácil, digamos, obviamente de una complejidad tremenda,
me parece que la principal tarea del católico si es que quiere dialogar con el mundo, si no podemos optar por irnos a los montes, digamos, y hacemos comunidad entre nosotros, lo cual por lo menos a mí no es una opción que me convoque mucho. Estamos de acuerdo, Pablo, en que, bueno, primero la fe se vive en comunidad y para eso tenemos que conocer a nuestros hermanos y tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa en los tiempos de crisis de confianza, por ejemplo? Que mucha gente está temerosa, no sé, incluso de la gente que pide plata en la calle o que de pronto te dicen que tienen un accidente y ya nadie les ayuda porque dicen como no, es una técnica nueva de robo, como desde eso tan chiquitito hasta ya dejar de confiar en las instituciones. Entonces, hay un cierto temor de actuar desde la catolicidad, desde el amor, en la política moderna. ¿Y qué hacemos con estos miedos que hay en todas partes, desde lo más chico hasta lo más grande? Yo personalmente creo que la esencia de nuestra fe es vencer el miedo sobre la base de el amor genuino al otro. Y el amor genuino al otro se expresa en respeto al otro. Yo entiendo que la gente pueda tener miedo y uno también tiene miedo, pero uno vence el miedo cuando confía. Por ejemplo, a mí me pasa con el tema de las redes sociales. De repente, una persona que me dicen unos insultos terribles. Y yo, una vez, por ejemplo, ahora no lo he hecho en el último tiempo, pero una vez a un señor que me ponía unas cosas espantosas, le dije, o sea, usted no me conoce. Yo, si quiere, lo invito a un café. Y bueno, y nos juntamos. Y él piensa radicalmente distinto a mí. Pero ese juntarnos produjo que él ya no me insulta, ya no, o sea, supongo que él se dio cuenta que yo no soy una mala persona y yo también me di cuenta que él no es una mala persona. Entonces, por eso yo creo que uno de los desafíos que tenemos hoy día es crear espacios de encuentro. Y lo que está pasando es que el Congreso Nacional no es un espacio de encuentro, es un campo de batalla. O es un campo no sé, de un show de televisión. Pero no es un espacio de encuentro, de diálogo. Después, yo pienso, por ejemplo, la constituyente. Tenemos una tremenda oportunidad de ir a mirarnos a los ojos y decir, tú eres el que, no sé, que piensa completamente distinto a mí, pero va a estar frente a mí y yo lo voy a poder mirar a los ojos y voy a poder conocerlo y voy a poder dialogar y voy a poder juntarme en un café. O sea, hay muchas maneras en las cuales tú tienes que romper estas barreras porque estamos llenos de prejuicios. Estamos llenos de prejuicios. A uno la catalogan y a otro estamos todos catalogados en distintas partes. Yo sí creo que hoy día hay una división muy profunda que tiene que ver con la valoración de la democracia. Y para mí ese sí que es un quiebre complicado. O sea, hay personas que no creen en la democracia. Esas personas también son mi hermano, también merecen mi respeto. Pero las personas que no creen en la democracia sí creen en imponer su verdad a los otros. Y entonces yo, por ejemplo, pienso, yo no quiero llegar, si es que fuera candidata a la constituyente y resultar elegida, lo que es bastante improbable, pero a mí no me gustaría llegar a la constituyente a defender todo lo que yo pienso. A mí me gustaría llegar a la constituyente a conversar, a ponernos de acuerdo, a buscar qué hay, como decía Pablo, o sea, se sienta con la Javiera Parada y descubre que no
están hablando más o menos de lo mismo, pero con un distinto lenguaje. ¿Cuánto podemos construir en común? Y bueno, mi generación tiene una experiencia, y es verdad que es una generación mayor que yo, pero la experiencia de haber perdido la democracia y haber recuperado la democracia. ¿Y cómo se recuperó la democracia? A punto de generar encuentros, diálogo, hasta encontrar aquello que unía y poder construir proyectos comunes. ¿Y cómo se hizo la transición? Se hizo no imponiendo ahora una nueva verdad, sino que con acuerdos, con consensos, avanzando gradualmente para tener una sociedad más justa, etc. Con todas las dificultades que eso tiene, pero es un camino más difícil, pero es el único camino que respeta la dignidad de las personas. Y que es, o sea, y además que respeta lo esencial de las personas, que es el don de que podemos comunicarnos, usar el lenguaje, poder entendernos, poder dialogar. Eso es esencial de la naturaleza humana y creo que tenemos que usar las palabras de manera distinta, amando al otro, respetando al otro, en fin, y no poniéndonos en la vereda del frente a tirar, ¿quién tira el peñascazo más grande? Es impresionante el poder del diálogo y también del amor, y me gustaría preguntarle entonces a Pablo, ¿cómo tú puedes actuar desde tu religión, desde el catolicismo en la política moderna sin temor? Así como Mariana nos contó que desde el diálogo y desde el encuentro, y desde decir, bueno, porque finalmente eso es tolerancia, no es dejar que todos digan y hagan y no sé qué, es escuchar al otro y respetarlo, y a pesar de las diferencias, llegar a este diálogo y a este encuentro y quizás encontrar puntos en común. Entonces, te pregunto a ti, Pablo, como así, experiencia personal, ¿cómo dejamos los temores? ¿Cómo decimos, bueno, yo no soy ingenuo por pensar desde el amor o hablar desde el amor? ¿Estás con el micrófono? Sí. Yo creo que dos cosas. La primera la puedo parecer medio talibán, digamos, pero no es en ningún sentido alguien que cree que él está 100% en lo correcto y nada, pero así como es importante estar dispuesto o abierto al diálogo y expresarse misericordiosamente, sobre todo cuando las palabras que uno va a decir pueden afectar a otra persona, también es importante hablar desde la identidad de uno y no renunciar a ella, digamos. Y yo veo, en fin, por la pega que me toca hacer en Idea País, relacionarme con algunas personas que están más expuestas políticamente o públicamente, yo veo un temor, digamos, a decir que son católicos, yo veo un temor a decir que son cristianos, y eso me parece que tampoco colabora a recuperar el diálogo, porque precisamente el diálogo es rico, el diálogo es nutritivo, si se quiere, en la medida que nos reconocemos como personas que piensan distinto, y es a partir de esa diversidad en la cual se construye el diálogo. Por lo tanto, yo primero veo una cierta necesidad de reafirmar la identidad, no en el sentido, como decía antes, de querer decir yo tengo la verdad, usted, si viene a conversar conmigo, solamente acepte mi catálogo de cosas en las que creo, sino que es reafirmar la identidad, es decir, indagar en ella, formarse en su propio pensamiento, en su propia fe, digamos, eso me parece muy importante. Y en segundo lugar, tiene que ver con, que es parecido a lo anterior, pero que es quitarle el miedo a pensar que lo que uno cree es minoritario, digamos, y por lo tanto tiene poco, entre comillas, que ganar una discusión. Yo creo que no es cierto, digamos. No porque crea que todo el mundo es católico, pues es evidente que no, pero creo que el mundo occidental en el cual nosotros nos desarrollamos, creo que no puede entenderse sin la tradición judeo-cristiana, o decirlo en simple, el mundo actual, occidental, o gran parte de él, no se puede entender sin la venida de Cristo a la tierra, digamos. Entonces, eso tiene consecuencias religiosas, pero también tiene consecuencias como idiosincráticas, culturales, digamos. Y el cristianismo, al menos en Chile o en Latinoamérica, en fin, se desarrolla o toma vida sobre esas bases culturales. Entonces, más allá de que no todos sean católicos, que obviamente no es así, o sea, es obvio que no todos son católicos,
lo que nosotros creemos, digamos en términos amplios, más encima que en el mundo católico hay mucha diversidad y está bien que sea así, creo que se asienta sobre un cierto ethos cultural que es un marco más o menos compartido en la sociedad. Entonces, usted católico no le tenga miedo a decir lo que cree, porque tal vez en algunas cosas va a parecer un loco, digamos, pero en otras va a estar dialogando con personas que tienen en algún sentido un cierto bagaje cultural similar al de nosotros, digamos. Y eso me parece que es una oportunidad, digamos, para hacer lo primero, que es reafirmar la identidad. El Papa dice en la Fratelli Tutti que expresiones como la democracia, la libertad, la justicia y la unidad han sido manoseadas y desfiguradas. Es muy fuerte esta expresión, pero uno ve y muchas veces eso pasa. A veces en nombre de la justicia, de la libertad o de la unidad o de la democracia se cometen crímenes, se polarizan más los grupos, se piensa que el otro es inferior o que debe desaparecer, incluso que hay que eliminarlo. Mariana, ¿cómo el cristianismo puede iluminar estas realidades y cómo podemos volver a creer en estos valores? Sí, yo creo que es muy grave cuando se distorsiona el sentido de la democracia, porque la democracia, yo diría que tiene algunos códigos que son implícitos, que no están explícitos, porque la democracia tiene que ver con la soberanía popular, con gobiernos representativos, con instituciones, pero fundamentalmente tiene que ver con convivencia. O sea, la democracia funciona cuando hay una convivencia democrática. Y esa convivencia es convivir, es vivir con otros y vivir respetando al otro. O sea, yo comparto con Pablo que uno convive desde la propia identidad, ¿eh? Y hay muchas identidades. Y uno es bueno ser firme en las convicciones, pero también ser amable en la forma y respetar las convicciones de los otros y poder encontrar lo máximo que une por sobre lo que divide. Y yo creo, como Pablo, que vivimos en un mundo que ha hecho muchos avances en este sentido, y la misma iglesia también, porque cuando tú dices, o cuando alguno de ustedes dice, bueno, en nombre de la justicia, en nombre del amor hemos cometido matanza, bueno, la iglesia también. ¿Ah? Y hoy día también hay, en nombre de la justicia y en nombre de la democracia, no sé, o sea, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela es brutal. Sin embargo, en toda la humanidad hoy día hay una conciencia mucho mayor de la dignidad humana, de la dignidad de las personas. Y a veces tenemos que convivir con otras culturas, pero hay algunos puntos de unión que tienen que ser fundamentales. El mismo Papa dice que esta encíclica se inspiró él en un encuentro con un no sé si es sacerdote, musulmán. Sí. ¿Ah? Sí, entonces tenemos que ser capaces de ese encuentro. O sea, yo creo que la palabra encuentro es muy importante. A mí voy a decir que la palabra tolerancia no me gusta, porque tolerar algo es como aceptarlo, bueno, ya, yo lo tolero. Yo creo que la palabra es respeto. O sea, si a mí me dicen que si creemos en la igual dignidad de las personas, todas las personas merecen respeto. Respeto en cómo las tratamos, respeto en cómo... Yo quiero contar una anécdota que me acaba de pasar. Yo fui a un supermercado chiquitito a comprar detergente y me equivoqué. Compré en polvo y había que comprar líquido. Y la persona que viene a hacer aseo a mi casa algunos días, le pedí el día siguiente, le dije, oiga, usted puede ir a cambiar esto al supermercado, y le subrayé que es la boleta, y ella fue frente a mi casa. Y no se la cambiaron. Entonces yo dije, qué raro, llamé a CERNAC y pregunté, o sea, me dio rabia que no se la cambiaran. Y en CERNAC me dijeron, no está obligado a cambiarla si el producto no está dañado.
es una política de la empresa. En la tarde fui yo a cambiar el detergente y me lo cambiaron en 1 minuto y medio. O sea, no me demoré nada en que me cambiaran el detergente. Ahí eran personas, yo voy a decirlo, no sé si tienen ¿qué es lo que pasó por la cabeza de esa persona que a mí me cambió inmediatamente el paquete y a otra persona por su imagen, ¿por qué? Porque, o sea, no la respetó igual que a mí. Entonces, yo creo que ahí tenemos un tremendo problema. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que sigue siendo clasista, que sigue siendo discriminatoria, que discrimina mucho a las mujeres, que discrimina también, yo trabajo en educación, o sea, discrimina mucho y en forma muy brutal también a las personas que tienen una orientación sexual distinta. En fin, siento que tenemos mucho que progresar en ese sentido. Ahora, eso no se hace solo con leyes, eso se hace con poner amor, poner respeto, poner diálogo, poner espacios de encuentro para poder resolver esos problemas. Ya nos queda poco, lamentablemente, de este programa que está siendo muy interesante. Y ya que hablamos del proceso constituyente, me gustaría saber si ustedes creen que ahora las personas que no nos dedicamos a la política tenemos una oportunidad de tomar buenas medidas políticas que sí ayuden, pero sin tener como estigma de ser políticos, porque se los culpa mucho de todo, es que los políticos no se preocupan que los políticos no sé qué, los políticos se fijan solamente en sus intereses, qué sé yo. Entonces, se abren algunos horizontes con este nuevo proceso constituyente. Yo creo que los jóvenes y los cristianos y los católicos tienen que involucrarse en la política, en distintos espacios, en distintas formas, pero tienen que involucrarse, tienen que saber, tienen que tener opinión, tienen que participar, en fin, o sea, hace falta. Yo creo que tenemos que hacerlo lo antes posible, de diversificar también el mundo político, y esta es una oportunidad. No le tengan tanto asco a la política, porque yo creo que como todas las funciones en la vida, hay cosas buenas, hay cosas negativas. Lo que pasa es que es muy visible, y yo creo también que hoy día tenemos un mundo político que está bien deteriorado, y eso no es solo culpa de los políticos, también es culpa de las instituciones, porque en el fondo cuando tú puedes elegir a las personas con un 1% de votos, y si es un actor, que uno tiene el mayor respeto y no tienen por qué no estar, pero la verdad es que si te llenas de personas que van por otro motivo al Congreso y no a personas que se forman, que tienen visiones distintas, en fin, creo que hay mucho que hacer. Yo acá no me alargo, solamente quiero decir algo que he conversado con algunas personas al último tiempo. ¿Por qué alguien se metería en la política? Yo creo que hay 3 razones, independientes entre sí, o algunas se pueden complementar. La primera es que usted probablemente sufre los dolores sociales, lo sufre en carne propia. Por ejemplo, usted sufre la pobreza o sufre algún otro tipo de problema, y eso lo motiva a participar del proceso en el cual es posible cambiar esa realidad que a usted le afecta. Una segunda alternativa, obviamente esto se puede mezclar, una segunda alternativa es porque usted tiene una fe profunda en que logra hacer lo que conversábamos antes, logra ver a los otros como hermanos, digamos, y por lo tanto puede ser que usted no sufra en carne propia ese dolor que quiere cambiar, pero como su hermano, en sentido no familiar, sino en el sentido como lo hablábamos en esta conversación, lo sufre, y usted se identifica con ese dolor, usted lo quiere cambiar por él o por ella. Y una tercera razón
que la verdad lo encuentro son unos héroes, quienes no sufran en carne propia los problemas, ni tienen esa fe que les permite ver a los otros como hermanos, yo los considero unos verdaderos héroes, digamos, porque son personas que no sé de qué lugar, y lo digo como en sentido muy positivo, no sé de qué lugar logran encontrar esa motivación profunda. Como los católicos al menos debieran estar en la segunda, es decir, en ver a los otros como hermanos, yo creo que no hay excusa, digamos, para no participar en la política. Algunos serán candidatos, otros estarán en una segunda línea, otros ayudarán de alguna manera, pero si es que un católico busca tomarse en serio su fe, creo que es inevitable participar de la política, insisto, de la manera que sea, pero participar de ella. Obviamente esto no es una responsabilidad, esto no puede ser una carga, sino que es al contrario, si uno lo ve desde la perspectiva positiva, el ser católico es una invitación, un llamado a participar de los asuntos comunes y sociales, desde la propia identidad y con apertura al diálogo. Tenemos ahora una pregunta del público. Siempre los oyentes, pues ellos pueden escribir a nuestro correo cafeconfe@pastoraluc.cl, y Álvaro nos hace una pregunta que dice: ¿cómo creen que las redes sociales refuerzan esta polarización? ¿Podemos ocuparlas bien? Ya se nos está acabando el tiempo, pero si pueden brevemente responder esta pregunta, Mariana. O sea, yo creo que las redes sociales son un factor de división. Y no lo digo solo yo, no sé, ustedes pueden haber visto y hay mucha manipulación de las grandes empresas, cómo quieren llegar con los mensajes, etc. Hay estudios, hay un programa en Netflix que muestra cómo esto que esperábamos que iba a ser un avance para la democratización ha sido un factor de polarización. Pero ahí también tenemos que estar poniendo las buenas palabras, estar poniendo la amabilidad, estar poniendo o haciendo ver lo que nos parece mal. Pero sobre todo no dejarse atrapar por las características de esa red, que es una red en que solo confronta. Tú puedes hacer preguntas, yo creo... yo participo en Twitter y la verdad que a veces tengo muchos insultos, no los miro porque si no me daría miedo y no quiero tener miedo, no quiero perder mi libertad, pero trato de siempre decir, ¿y por qué dice eso? O yo no contesto tampoco los insultos, pero poner algo que vaya más en positivo, decir, eso no es así, esto es de otra manera, ¿por qué no lo miramos de otra manera? En fin, creo que hay que poner amabilidad en una red que es muy dura. Sí, se presta para cosas muy duras. Pablo. Sí, muy cortito, porque sé que estamos corto de tiempo. Obviamente suscribo lo que dijo Mariana y yo quiero hacer una invitación, digamos, a mí también me mandan muchos saludos a mi mamá cada vez que tuiteo algo, digamos. Y yo en un acto de masoquismo parece que los leo la mayoría, pero pienso, digamos, que ahí probablemente hay una persona que lo está pasando mal, digamos. O sea, a mí me cuesta creer que alguien escribe eso porque realmente cree que con eso se van a cambiar las cosas, sino que alguien que lo está pasando mal, que tiene mucha rabia acumulada, digamos, y por lo tanto el fenómeno de las redes sociales, yo creo que si uno le mete un poquito de misericordia, puede intentar verlo como una oportunidad. Mariana hizo un acto heroico de juntarse con alguien, pero al menos en fin, ya hay alguien por qué rezar, digamos. En Twitter al menos ya deja varios candidatos para que no rece por ahí, entonces me parece que si uno lo aborda esa perspectiva, se hace más liviana la carga. Pero no hay que ser ingenuo, porque hay muchas que son operaciones políticas destructivas, o sea, hay gente... O sea, mucho de esto que llaman bots y que son personas que tienen muy pocos seguidores, que están básicamente contratados para destruir una idea, una persona. Y claro, eso hay que cuidarse. Pasa que Mariana está a un nivel ya mucho más arriba que nosotros, entonces es víctima de operaciones. Más vieja, no más arriba. Más años. Muchas gracias a ambos, porque las tremendas experiencias de ambos esperamos que ayuden en esta conversación y en este encuentro desde el Café con Fe a través de Radio María, a todos los que nos están escuchando. Y vamos a terminar como siempre con esta invitación que Radio María hace
para que todos seamos la voz que Chile necesita hoy, la voz de esperanza, la voz de compañía y de fe. Para esto necesitamos tu ayuda. Hazte socio colaborador permanente llamando al 22-869-3222 o en la página web radiomaria.cl. Muchas gracias por habernos acompañado en este Café con Fe. Gracias Pablo, gracias Mariana. Esperamos tenerlo en algún otro capítulo. Esperamos que lo hayan pasado bien, que haya sido una conversación entretenida y rica. Así que nos vemos, que tengan una excelente tarde. Radio María presentó Café con Fe, un programa de Pastoral UC.